Hola a todos, me parece que ya estamos aquí en directo. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Anabel Espada, soy la editora de la línea manga de Norma y hoy estoy aquí en un club de lectura muy especial porque, al contrario de los clubs de lectura normales que hacemos, en esta ocasión tenemos la oportunidad de tener a los autores de la obra, que son Fidel y Dani. Podéis decir hola. Hola. Muy buenas. Ellos son los ganadores de uno de nuestros concursos manga. Ganaron con Arashiyama, que es una obra que seguramente conoceréis. Y un tiempo después nos presentaron un nuevo proyecto, que es el que vamos a hablar hoy, de Liquid Memories, un thriller en 2 volúmenes en el que cambian totalmente de registro. Así que bueno, para empezar, como tal vez algunos de vosotros no les conozcáis, pues vamos a pedirles, por favor, que se presenten, que nos cuenten un poquito cómo han llegado aquí, eh, cómo ha sido su trayectoria, cómo habéis acabado o cómo acabasteis en el concurso manga. ¿Empiezas tú? ¿Empiezo yo? Puedes empezar si quieres. Bueno, pues yo soy Dani, soy dibujante y bueno, empecé a dibujar y a publicar manga más o menos allá para 2012, haciendo obras conjuntas con otros autores, haciendo tomos corales, lo podríamos llamar. Empezamos con Let's Cook y Olympics y luego en 2016 empecé a trabajar con Fidel. Pues como ha dicho Anabel, creando Arashiyama, nos presentamos al concurso de manga de Norma y nada, y lo ganamos. Y bueno, ahí ya es un poco en común, ¿no? La historia. Bueno, sí, yo tengo que decir que a mí al mundo del manga, yo no era del mundo del manga, yo venía del mundo de la novela y la fotografía, y Dani me arrastró a un festival de Angoulême De traductor, porque él habla francés, sabe francés. Y me pareció alucinante tanto el evento como el mundo del cómic, cómo los lectores vivían ese tema. Y en ese viaje a Angoulême ya le propuse a Dani una historia que acabaría siendo Liquid Memories, que aunque fue la segunda obra que hemos publicado, empezamos a trabajar en ella antes de Arashiyama. Y empezamos a trabajar porque a mí me gusta mucho el trabajo de dibujo de Dani, y hasta el momento había hecho historias cortitas y era como, no puede ser, necesitas una historia larga para que te puedas lucir y sufrir el dibujo y saber si quieres dedicarte realmente a esto. Y mientras estábamos creando Liquid, un compañero de la hosto de Dani ganó el concurso de Norma, Eduard Balust, que luego hizo Ad Mortem, y bueno, que ahora está en Japón, ha publicado una revista japonesa además, y cuando ganó Eduard, a Dani le dije, no puede ser, si Eduard ha ganado, hay que presentarse al concurso. Si alguien tan cercano puede... regla. Sí, totalmente. Sí. Voy a alejar un poquito la cámara, a ver si se nos abre el plano y se nos ve un poco más, que estamos como muy pegados, ¿no? Así a los bordes. Ahí creo que se nos ve mejor. Bueno, en realidad fue el hecho de cuando tienes a alguien cercano que has conocido, que ha conseguido ganar el concurso, que es referencia a nivel de manga en el país, era como, pues no lo ves tan lejano. Entonces, le propuse la idea de Arashiyama a Dani, salió bien, salió adelante y funcionó bien. Nuestros dos pequeñines parece ser que la gente los quiso mucho. Sí, la verdad. Sin Izumie, y bueno, y os propusimos la locura de Liquid Memories, que aún no entendemos cómo acabasteis diciendo que sí, teniendo en cuenta el cambio radical que suponía. De hecho, esa iba a ser mi segunda pregunta o mi comentario. El hecho del cambio radical de registro que hay entre Arashiyama, que no deja de ser una fábula con ciertos tintes fantásticos y a veces un pelín malrolleros, pero no deja de ser una fábula con un final agridulce, pero digamos bastante más amable. Pero en el caso de Liquid Memories realmente os habéis ido al extremo opuesto, al menos a nivel de temática y también a nivel de dibujo. ¿Esto es consciente o después de hacer Arashiyama vuestro estilo cambió? Bueno, o el estilo de Dani a nivel
gráficos, sobre todo. He hecho una pregunta muy rara y muy larga, ¿verdad? Voy a reformularla. No. De hecho, claro, en realidad, según lo que os decíamos, empezamos con Liquid antes de Arashiyama. Lo raro fue Arashiyama. Exacto, cambiamos un poco de registro para crear Arashiyama, porque ya veníamos de Liquid Memories. Pero sí que es cierto que después de hacer Arashiyama, el ambiente, la temática un poco más amable, volver a Liquid fue un poco más complicado, pero al mismo tiempo habíamos aprendido mucho al narrar una historia en un tomo limitada y aplicamos muchas cosas de Arashiyama a Liquid. Yo creo que en realidad las dos obras se parecen más de lo que puedan parecer. O sea, el tono, lo único que en Liquid cogimos ese tono oscuro de Arashiyama y pues lo oscurecimos un poco más. Está claro desde el principio el tono de la historia. En Arashiyama quizás no lo parece y luego hay como una segunda capa y la cosa se oscurece un poquillo más. Pero yo creo que básicamente tu manera de narrar o tu tipo de historias es muy reconocible. O sea, o quizás porque llevamos trabajando ya unos años y a mí es más sencillo de verlo, pero es, no sé, tienen un algo que, aparte de que a mí me encante dibujarlas, es muy personal, tiene un estilo muy personal. Pero bueno, sí que es cierto que supongo que para Dani, no sé hasta qué punto, pero sería un reto el pasar de dibujar yokais a dibujar asesinatos con palas. Y de pasar a dibujar árboles a dibujar edificios y rascacielos de Londres. Fue bastante heavy el cambio, sí, la verdad. Vamos, que se vengó de que le hubiera pasado, se le hubiera metido en el mundo del manga, básicamente. Una venganza en toda regla. A ver, ahora una pregunta para Dani. Perdona, para Fidel. Vamos a empezar por la historia. Decís que ya llevabais dándole vueltas o barruntando sobre Liquid Memories antes de, digamos, de Arashiyama. Pero ¿cómo surgió la historia? Es decir, ¿es algo que surgió cual seta un día o era algo que ya llevabas pensando? No sé, cuéntanos un poquito el proceso. ¿Cómo llegas a una historia tan compleja? Bueno, el thriller es un género que nos gusta mucho a los dos y de muchos tipos. O sea, por ejemplo, hubo una película que me impactó mucho, me gustó mucho la narrativa, Ascensor para el Cadalso, que es una peli del 57, o sea, es súper añeja, muy antigua, pero que te ponía las bases de lo que iba a suceder, te pone las bases de lo que va a suceder desde el principio, entonces tú sabes hacia dónde va la historia y empiezan a salirte determinados misterios. Entonces me gustaba mucho ese tipo de narrativa, muy a lo Hitchcock, y quería hablar de un asesino, pero darle una vuelta un poco más allá. Entonces, por eso salió la idea de, bueno, ¿y si nosotros mismos fuéramos un asesino y no lo supiéramos? Y a partir de ahí tenía muy claro cómo iba a acabar la historia, no tanto cómo iban a llegar los personajes allí a ese momento, pero sí cómo iba a acabar la historia y dos giros importantes por el camino. Y todo, es como decía, o sea, todo surgió en un viaje en coche. De hecho, yendo hacia Angoulême, en el cual le dije, mira, ayer me desperté con un arañazo en el brazo y no sé de qué es. Entonces era como, vale, y si hay una historia detrás de ese arañazo que no sabes cómo te has hecho, de esa marca que te ha quedado en el cuerpo y has tenido una vida paralela durante la noche y ha pasado algo, y a partir de ahí empecé a construir la historia. Y también tenía muy claro, hay una cosa que me da mucha rabia de los thrillers, o de algunos de ellos, y es que todo es muy oscuro. O sea, todo es muy oscuro, todo está muy afectado, y yo quería que los personajes fueran personajes del día a día, o sea, que pudiéramos ser cualquiera, que de repente se encontraran en una situación pues atípica a la que le tuvieran que hacer frente. Que para mí es la clave de los thrillers para que funcionen, es unos personajes que están en una situación que no se vieron venir. Y tú, Dani, cuando él va pensando las historias, porque
Tú esto, Fidel, lo vas pensando, lo vas desarrollando y luego cuando la historia está más hilvanada o más cerrada, se la presentas a Dani, o bien sea por feedback o bien sea para decir, mira, ¿qué te parecería dibujar esto? ¿O es algo más en el que le vas contando? O sea, ¿cómo es tu proceso creativo? Ya no solo hablo de Liquid Memories, hablo en general. Espérate, Anabel, es que te estamos escuchando fatal. Yo creo que es nuestra conexión y te he escuchado muy poquito de la pregunta, o sea, se ha Vale, cortado mucho. te repito. A ver. Lo que digo es, cuando Fidel va haciendo este desarrollo de la historia, él te va contando, es decir, él la va desarrollando en su cabeza y te va contando y demás, o digamos que ya te pasa una especie de esbozo de, mira, tengo una historia que va a ir de esto, de esto, de esto, de esto. Es decir, tú tienes, no diría contribuir, No sé pero eres como su que no piedra. sé qué pasa, que se escucha muy mal, Anabel. No sé. Pero a ti te oímos bien. O sea, te lo paso por el chat, a ver. Quizás sí, mejor. Es que quizás nuestra conexión o a lo mejor es el navegador. Vale. No voy a escribir con faltas porque va a quedar feo, feo. Sí, hay como que se te oye un poco y luego de repente se va un poco la conexión. Hay como que va por latidos Más o menos. la conexión de audio. A lo mejor es que como es viernes, digo sábado, Es sábado, es sábado, es sábado. sábado. Pues que hay más gente conectada a esta hora y quizá las redes estén más sobrecargadas. Ah, puede ser, puede ser. Vale. Ah, vale. Cuando Fidel va procesando la historia, te la presenta para recibir tu feedback, correcto. De hecho es una manera de trabajar muy extraña, quizás, pero eso a mí me da la posibilidad de formar un poco parte del equipo creativo del guión, incluso. Vale. O te muestra ya el borrador más acabado. Vale, ahora junto las dos preguntas. Sí, sí. Fidel hace los storyboards. Los primeros storyboards los hace él. Le obligo un poco a dibujar también, aparte de escribir la historia. Así que me presenta lo que es el storyboard ya hecho, nos reunimos y me explica un poco la escena. Trabajamos en unos bloques de 10-20 páginas y me explica la escena y luego esto pues me sirve a mí para crear yo mi propio storyboard. Pero a nivel creativo es lo que os decía, ¿no? Que le puedo ofrecer feedback quizá para las escenas posteriores o para algún cambio de frases y tal. Sí, Con lo cual es como muy dinámico y funciona muy bien el hecho de que no me da toda la historia y se va y se desentiende de la historia hasta que yo la termine de dibujar, sino que está siempre presente dentro del proceso creativo. Yo sí, antes de empezar a trabajar en cualquier historia, tanto las dos que hemos publicado como la que estamos trabajando ahora, siempre le planteo la idea. O sea, le digo, mira, tengo una historia, la historia trata de esto, quiero que lleguen los personajes a este punto y los protagonistas van a ser tal. Entonces, si a Dani le gusta la historia, empiezo a trabajar en ella. O sea, el dibujante es el que va a estar más días metido dentro de la historia, el que va a tener más trabajo. Con lo cual, si él no está cómodo con los personajes, con la historia, no tiene sentido que le escriba una historia. Porque si no va a ser algo en lo que no, lo que decía él, en lo que no. Pero me gusta casi todo, ¿eh? Ahora tampoco le hagas mucho caso, que me suele gustar casi todo. Pero, claro, él pone mucho de su parte recreando todo el mundo visual y hay muchas cosas de las que recrea que luego reutilizo yo para el guión. Entonces, la primera parte, antes de ponernos a trabajar por bloques o de yo hacerle un story que luego hagamos un careo o una reunión para revisar y validarlo, sobre todo es que me compre la idea él, que es el que va a estar trabajando más con ella. Pero no cuesta demasiado. Bueno, a estas alturas ya lo tengo medio convencido. Ya sabes por dónde pillarle, ¿no? Cómo presentarle las cosas. Claro, es que eso también. Exacto. ¿Y ha habido algún momento, no necesariamente con Liquid Memories o con Arashiyama o algún trabajo anterior, en el que Dani haya hecho o haya influenciado un cambio radical de la historia? ¿O se lo presentas ya todo tan cerradito que te compra directamente sin hacer cambios? Por decirte, no sé si me explico.
Vale, a ver si he escuchado bien todo lo que ha dicho. Va a ser entretenido esto, va a ser muy entretenido. Estoy haciendo desencriptando la voz. Ahora, Sí, ahora lo ponemos aquí. la historia no está cerrada desde el principio. Tengo muy claro el final, porque si no, no puedo, si no, luego a la editorial no le puedes decir, oye, esta historia va a ser de un tomo, va a ser de dos. Entonces tengo muy claro hacia dónde va a ir la historia, desde dónde va a empezar, pero el camino Dani no lo sabe. Vale, que se puede cambiar el guión sobre... Vale, ahora veo yo la pregunta. Con lo cual, como el camino Dani no lo sabe, voy haciendo reajustes en función de las reuniones que vamos haciendo, de los personajes que van saliendo. En Arashiyama, por ejemplo, Dani creo que se encontró con los Tengu de repente. Es verdad. Yo no sabía que iban a aparecer los Tengu hasta que Fidel, cuando ya había pues unas cuantas páginas dibujadas y creadas, apareció y me dijo, oye, tienes que diseñar a unos personajes que son los Tengu, ¿qué tal? ¿Qué Pascual? Y yo fue como, pues no esperaba este giro, ¿no? Y con las historias es un poco así. Y cuando le pedí, mira, voy a necesitar un Tengu, me hizo 3 diseños. Dije, no puedo elegir, vamos a meter los 3 en la historia. Entonces hicimos el clan de los Tengu. En cambio, con Liquid Memories sí que iba más sobre aviso de lo que iba a pasar. O sea, sabía qué personajes iban a morir desde el principio, porque necesitaba que se desarrollaran correctamente y se vieran, o sea, pudiera crear un vínculo con el lector para que cuando llegara esa escena, pues removiera algo dentro. Entonces, quizás en Liquid sí que conocías un poco más la historia que no en Arashiyama. Sí, Liquid no fue tan flexible, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Todo lo que es el guión, pero sí que es verdad que mis reacciones al ver las escenas y tal también te venían bien. Es que como que el uno nos hacemos feedback al otro muchas veces, ¿no? Tanto a nivel de que tú ves las viñetas y dices, pues esto no se acaba de entender, vamos a añadir una viñeta con otro plano o vamos a cambiar el punto de vista, como que yo a lo mejor te diga esta frase no la acabo de... No sé si se puede cambiar para que suene mejor o cosas así, ¿no? Nos damos feedback el uno al otro y hacemos un poco de revisor de lo que hace cada uno. También es cierto que con un thriller tienes menos margen de maniobra, porque todas las piezas tienen que encajar. Claro. No tiene tanta gracia, claro. Antes de continuar, una pregunta que quería haber hecho al principio, bueno, una pregunta que quería haber hecho al principio y que no he hecho. ¿Qué os parece? ¿Hablamos de la historia en sí? Es decir, ¿se permiten spoilers o no se permiten spoilers? ¿Decidís vosotros? ¿Preguntamos a los lectores? Bueno, a la gente que está aquí con nosotros. Es decir, ¿hablamos solo de, pongamos el primer volumen? ¿Podemos hablar de los 2 volúmenes? Porque hay gente aquí que comenta que no lo ha leído todavía, pero... ¿Vosotros qué opináis? Fidelidad, y luego le preguntamos aquí a la gente que nos vaya diciendo. Por mí no hay problema. Si la gente se lo ha leído, no hay problema. Fidel siempre dice que lo importante no es el final, lo importante de una historia no es el final, sino el camino que se recorre. Claro. Lo que pasa es que quizás en un thriller en el camino ya te encuentras sorpresas, ¿no? Entonces es peliagudo, pero si la gente del chat, por ejemplo, no le importa, ya se han leído el tomo y tal. Pero claro, es que lo estaba pensando porque según qué preguntas, según qué comentarios, si hablas del desarrollo de personaje X o lo que acabáis de comentar, que es lo que me lo ha recordado, tal personaje muere, pues claro, es que a lo mejor alguien no sabe que tal personaje muere. Que volvemos a lo mismo de antes. No es tanto el saber que fulanito o fulanita muere, sino cómo llega a morir y qué significa eso en la historia. O sea, si esa muerte es una muerte casual, si es que alguna muerte puede ser casual, o esa muerte o esa acción hace que toda la historia fluya. A partir de ahí pueda ser un punto de partida o un punto de inflexión. Bueno, aquí tenemos a una que tiene el uno comprado y aún no se lo he leído, pero bueno, sabe mal. Puede leerlo rápido. Pues bueno. Pues no sé, yo quizá iría a ver por dónde... Pues podemos ser... Pues bueno, nos habéis comentado un poquito de dónde salió esta idea y que bueno, que es muy interesante porque yo con arañazos no, pero a mí con morados personalmente me pasa eso de repente verme un morado impresionante y decir, pues yo no recuerdo haberme dado ningún golpe, o sea que vete a saber qué me pasa cuando duermo. Pero la historia me parece muy interesante. Entonces, por lo que contáis, lo raro fue Arashiyama, porque
por lo que puedo entender, Dani, quizá tu estilo de dibujo con el que te sientes más cómodo. Vale, un segundo. Tiempo muerto, es que la conexión es muy mala. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? A reiniciar. No sé qué va a hacer. Va a intentar a ver si podemos mejorar la conexión porque quizás... ¿Qué quieres hacer? Voy a intentar escuchar desde otra plataforma Ah, ya te entiendo. porque Pero se va con corta retraso. constantemente. Irá con retraso. Vale. ¿sabes? Pero aunque haya un lag de unos segundos, no le vamos a hacer repetir. Otra opción lo que podemos intentar es salir un momento del directo, reiniciar el router y volver a entrar. Lo que tendrás que entretener a los espectadores. No hay problema. ¿Cómo prefieres que lo hagamos? A ver, probad si queréis y si no hacemos lo otro. Siempre Vamos a estamos a hacer tiempo. así. Pero entonces me vas a tener tú que transcribir a mí lo que dice Anabel. Va a ser un show esto. Bueno, también os lo voy a ir poniendo por el chat, ¿eh? Que os lo estaba escribiendo. Así además me obligo a mí misma a condensar y no ponerme a divagar. Lo podemos escuchar aquí, Fidel. Si yo hago así... A ver, podemos Pero escuchar así va a reverberar. Perdón por los inventos así en directo. No, pero en principio no tiene que reverberar, ¿eh? Vosotros no escucháis la voz repetida, ¿no? Ahora no. Ah, pero nos escuchamos a nosotros mismos, claro. Vale, ya está. Igualmente os lo he pasado por el chat. O puede que sea el cable, Fidel, ahora que lo pienso, el cable del audio. Puede que sea el cable del audio. Pues vamos a hacer una cosa. A ver, dime algo, Anabel. Algo. Ahora no te oigo. Ah, vale, sí, te oigo con un poquito de retraso, pero creo que era eso, ¿eh? Vale, pues ya está solucionado. Ah, no era eso. Yo la escucho bien ahora. ¿Sí? Te escucho bien, perdón por la pausa técnica. Bueno, mira, tenéis la pregunta. LM es Liquid Memories. Yo no escucho nada aquí. No, claro, yo te lo he quitado de aquí. Pues lo pongo otra vez. Vale. Mira, aquí tienes, Dani. Voy. El estilo de dibujo de Liquid Memories es con el que te sientes más cómodo. La verdad es que no tengo percepción de que los estilos que hayamos usado ahora, o sea, que tanto que Arashiyama como Liquid Memories sean estilos diferentes. Sí que es verdad que como son personajes muy dispares, o sea, muy diferentes de una historia a otra, puede dar esa sensación, ¿no? Y quizás sí es verdad que en Arashiyama el trazo es un poquito más suave, más redondeado todo, pero en Liquid Memory, o sea, no tengo la sensación de haberme forzado o de haber tenido que emular otro estilo o haber adaptado mi estilo gráfico a otro estilo, o al menos en un extremo que digas me está costando más de hacer, por ejemplo, o me está gustando más este otro estilo. La verdad es que no tuve esa sensación. Obviamente el acabado visual difiere un poco de un tomo a otro, y además me acuerdo que cuando acabamos Arashiyama y retomamos Liquid Memories, las páginas que había dibujado de Liquid Memories previas a empezar Arashiyama las volví a dibujar de cero porque sí que es verdad que vi como un poco de un cambio extraño, ¿no? Y creo que fueron las dos últimas páginas que las volvimos a dibujar, bueno, las volví a dibujar como mínimo para comparar y como que readaptarme, ¿no? A ese estilo, pero no fue algo muy drástico, al menos yo no tengo esa sensación, ¿no? De rediseño, de evolucionar mi nivel mi estilo de dibujo. O sea, no es algo consciente, ¿no? Dices, ahora estoy haciendo esta historia, voy a hacer este estilo. Es decir, adaptasteis quizá más la temática de las obras. Es decir, Liquid Memories no era una obra para presentar al concurso porque necesitaba más páginas para desarrollarse. Si lo hubieras intentado comprimir en un tomo, pues seguramente hubiera sido muy precipitado y el resultado no hubiera sido tan satisfactorio. Pero en ese caso, pues bueno, vale, era la duda que teníamos. Obviamente, supongo que también debisteis aprender mucho, tanto a nivel de narrar como de dibujo, con el concurso manga. A ver si... ¿Por qué me has puesto en el micro? Es que es la conexión, Fidel.
escucho perfecto. La del ordenador, básicamente. No sé por qué falla. No sé por qué Aprendimos falla. mucho de narrar con el concurso manga. Menos mal que tenemos el sonido en el otro lado, a pesar de que Yo sea con un leeré poco de lag. leeré la pregunta. Va a ser interesante, va a ser interesante el De hecho, directo. mira, cuando estuvimos hablando hace poco también con Oscar, con Manu. Sí, con otros ganadores del concurso, con Lolita Y Aldea. una de las cosas que salió era lo difícil que es narrar una historia en un tomo y que no hay tantos referentes de historias narradas en un tomo. De hecho, la mayor parte de colecciones de historias manga suelen ser pues de 10 tomos para arriba. El cambio de narrar una historia de un tomo, o sea, a pesar de lo que nos costó hacer una historia en un tomo que quedara bien y cerrada, el cambio a una historia de 2 tomos fue un reto que no me esperaba. Sobre todo porque tienes que dar las claves suficientes para que el lector quiera seguir leyendo, pero tienes que dar un cliffhanger bastante potente al final para que vaya al siguiente sin revelarlo todo. Y eso no es fácil. Quizás si tienes una historia de 10, 30 tomos, como no hace falta que reveles lo suficiente en el primero para que vayas al segundo, sino que el lector sabe que va a ir poco a poco, pues quizás sea más fácil o no. Pero yo creo que lo más difícil fue eso, mantener la tensión y poder acabar un tomo conectando con el siguiente. En realidad, ese cambio de una historia de un tomo a 2. Bueno, yo aprendí a gestionar el tiempo de manera frenética, sobre todo, para poder llegar a la fecha, porque son 10 meses que hay que ir a piñón para poder tenerlo terminado y llegar a entrega. Y eso en realidad a mí me vino muy bien. Me vino muy bien. Ahora, viéndolo con perspectiva, en el momento quizá no, me subía por las paredes, ¿no? Pero mirándolo a día de hoy, me enseñó a eso, a saber gestionarme muy bien los timings a lo largo del día para no perder mis otras rutinas de vida, pero ser capaz de terminar las páginas y tenerlas, o sea, y dar con un sistema de trabajo ágil y válido, sobre todo, ¿no? Entonces, a día de hoy creo que es lo más valioso que me llevo, el haber podido el haber aprendido a poder hacer todo esto, a gestionarme los tiempos por Ahora medio vamos de la desesperación, pero bueno. con preguntas. La veis en pantalla, ¿no? Sí. Dime. Ah, vale, hay una pregunta del chat por ahí. ¿Por qué Londres como escenario de Liquid Memories? Porque nos gusta mucho la ciudad. De hecho, siempre decimos que leer es viajar, es trasladarte a otro universo. En Arashiyama, pues nos fuimos al Japón clásico, que no sé, es tanto un lugar como toda una concepción cultural que nos gusta mucho. Y el Liquid es que era el escenario perfecto, Londres. Asesinatos, visualmente, todo el arte, todos los edificios victorianos, la reminiscencia a Jack el Destripador, Sherlock Holmes, todo eso es más difícil. A ver, o sea, si lo hubiéramos hecho en Elche, con todos mis respetos a la ciudad, pues quizás no hubiera sido tan impactante. Pero Londres tiene una carga emocional y una carga histórica Sobre todo, sí. que iba muy bien y que ya te da ese fondo, ya te da parte de la historia prácticamente hecha. No hace falta que metas al lector a que conozca el universo, porque si tú mencionas Jack el Destripador y Londres, ya sabes en qué te vas a mover. Además es una ciudad que nos era un poquito más accesible de llegar si teníamos que viajar allí, que de hecho lo hicimos en varias ocasiones para fotografiar escenarios y tener todas las referencias posibles, con lo cual también nos pillaba un poquito más a mano. O sea, que mi sospecha de que era para tener la excusa de ir a Londres se cumple. Ahora ¿Esto qué es? Las siglas no lo sé, pero RE supongo que Resident Evil. Walking Dead.
Dice que sí era la excusa para ir a Londres. Habíamos ido 3 veces antes de hacer la obra. 2. ¿2? Yo 2. Tú puede Bueno, que... yo había ido 3. Antes de que nos conociéramos. Sí. Walking Dead, The dicen. The Walking Walking Dead, vale. ¿Y lo otro? Resident Evil. Vale. Sí. A más obras. Creo que hay unos cuantos guiños más, ¿no? Bueno, hay un guiño a Twin Peaks muy bueno que me encantó. Y hay más cosas. Hay muchas obras que nos han influenciado. O sea, yo os decía Ascensor para el Cadalso, pero salvando mucho las distancias, Seven, El silencio de los corderos, fueron referentes de historias que nos gustaban para meterlo ahí. La referencia de Walking Dead es muy... Obviamente. Pero no es... O sea, fue como muy casual. El hecho de que el protagonista fuera un dibujante partió del hecho de que claro, era la primera historia que iba a trabajar con él. Entonces tenía que embaucar al dibujante. Básicamente fue el caramelito que me dio a mí para que yo dijera, vale, sí, venga. Entonces era como, no, si este universo ya lo conoces, es un dibujante. A Dani le gustan mucho las historias de zombies y era como, vamos a hacer una historia de zombies, pero de otra manera. Entonces metimos a un dibujante que dibujaba zombies con la obvia referencia a The Walking Dead. Y luego la interpretación que se dio en la historia ese de Walking Dead a otro nivel. Pero hay referencias también a Patricia Highsmith, que es la escritora por autonomasia de novela policíaca, hasta el punto de que hay un personaje que se llama Patrice Highsmith, que no se escondió mucho esa referencia. Pero hay muchas otras, incluso de pintores, arquitectos, Sí. escultores. O sea, hay obras de Pollock, hay de Brancusi, escondidas por la mayor parte de la obra, porque eran una manera de mostrar la personalidad de determinados personajes. Hay un montón de referencias de todo. O sea, en cuanto a estilos de vida, incluso a maneras de vestir. Está todo muy referenciado. Fidel es muy meticuloso a la hora de presentar el universo y, de hecho, casi todo corre de parte de él. Bueno, es cierto. A nivel de documentación, la mayor parte del trabajo de estudio lo hace él y es muy meticuloso para eso. Me aguanta mucho, Dani. No, a mí ya me viene bien porque así yo me preocupo simplemente pues de plasmar a dibujo lo que él va buscando y las referencias que él me da. Entonces, en ese sentido es bastante más cómodo, ¿no? Y me agiliza el trabajo. A ver, alguna preguntita más, que tenemos alguna, me parece, por aquí. Buah, Anabel, yo te he perdido ya por completo prácticamente. ¿Aquí no tienes una clavija de audio? ¿Lo pongo aquí? Sí, lo pongo aquí, pero tú no escucharás nada. Da igual. Vale. Yo creo que es la conexión, ¿eh? Incluso el propio directo se me ha cortado. Pero bueno. Bueno. Otra pregunta que os voy a hacer yo, y es el tema de las portadas. Voy a ir escribiendo, que se oye. Portadas, ¿cómo surgieron? Las portadas. Las portadas. Ahora te oigo un poco mejor, quizá, pero Fidel no te escuchará con retraso. No. Las portadas también, en parte, fueron composición de Fidel. O sea, va a resultar que he hecho más de lo que pensaba. Es que has hecho más de lo que pensabas. Las portadas, o sea, prácticamente todo lo plantea Fidel. Entonces, él me describe lo que ha imaginado para la portada y yo lo voy plasmando. En este caso no hiciste ningún esbozo ni ningún storyboard de las portadas, pero surgen de su cabeza. En este caso, la primera portada, la del tomo 1, a Dani le dije exactamente, esto tiene que ser así. O sea, me describió el plano, el punto de vista, la pose del personaje,
la parte de atrás, los objetos que iban a ver, o sea, lo describió absolutamente todo. O sea, lo importante era que además que el personaje estuviera cercenado para que la imagen fuera agresiva, se viera bien el cambio respecto a la obra anterior, y mantener eso en el segundo tomo, porque queríamos además que si cogías 2 tomos, o sea, la idea era que si cogías 2 tomos, pudieras hacer el personaje y jugar con la amputación y con el plano americano. Pero la portada del segundo tomo fue toda idea de Dani. O sea, yo le dije, mira, este personaje en determinada... Él quería que saliera este personaje. Lo único que yo le dije, dijiste es que exacto, salga este personaje. Y yo le dije, va a decir esta frase. Y dijo, ya está, ya tengo la portada. Y me presentó la portada y era como, es maravillosa. Norma nos la va a echar para atrás. Sí. Pero bueno, al final salí adelante y me alegro muchísimo. Y eso tengo que decirlo, nos estáis dejando estáis dejando a la gente con una idea de que aquí en Norma no aceptamos ideas y que somos unos osos, que tampoco es verdad. Ahora llegará. Estamos haciendo unos inventos. No, al contrario, o sea, vamos con retraso. Al contrario, lo que pasa es que nos parecía, sí, o sea, una de las cosas más maravillosas de trabajar con vosotros es que siempre nos escucháis y es como, mira, lo vemos por aquí, vamos hacia allí, vale, sí, pues quizás esto no tan largo o esto de esta manera, pero, a ver, seamos sinceros, partir de una portada así que dices, esto no hay problema, esto depende en qué librería se pusiera, pues teníamos nuestras reticencias. Pero si vosotros lo aceptasteis, era como, vale, pues funciona, adelante. Por nuestra parte, lo que he de decir es que las portadas de Liquid Memories no engañan. Es decir, ya ves que no es Arashi Llamados o que es para otro tipo de público. Yo creo que la portada, la idea es que pique la curiosidad del lector para que coja ese libro y que dentro de lo que sea, quizá no spoilear demasiado, perdón, de algo de información de qué te vas a encontrar. Porque si hay alguien que no le gustan los thrillers, que no le gustan las historias de asesinos, aparte que a ver, que el subtítulo es El asesino del agua, pero no engañas. La gente ya sabe lo que va a leer. Entonces creo que es positivo en esta historia. Pues claro, si nos hubierais presentado esa portada o una de ese estilo para Arashiyama, pues a lo mejor sí que os habíamos dicho de buen rollito que no, que cambiaron poco. Pero esta nos parecía muy adecuada para la historia. O sea que en ese sentido muy bien. Pero es que a mí ya me sonaba que las portadas tenían algo que ver por la historia. Estoy viendo que hay gente que está cayendo en lo de la composición de la portada. Sí, bueno, y además, de hecho, también lo llevamos un poco a las cubiertas y el diseño de cubiertas. En el diseño de cubiertas también se mantuvo para que si se pusiera una al lado de la otra, contar una historia. Porque al fin y al cabo, es lo que tú decías, o sea, la portada te abre la puerta al universo que vas a leer. Y bueno, siempre lo intentamos llevar un poco más allá y con las cubiertas era como, pues vamos a explicar un poquito más de historia, meter a los 2 personajes que nos gustaría que estuvieran en la portada, pero como es una obra de 2 tomos, no puede ser, pues vamos a meterlos en la cubierta. O sea, en la cubierta. Sí, en la rústica. Yo querría, bueno, sí. La portada del tomo 2 es un homenaje a cierto villano de manga. La verdad es que no. La verdad es que no pensé en nadie en concreto, o sea, a nivel de la pose y tal, porque el personaje es de los dos, digamos, el diseño y tal, pero no
No pensé en nadie en concreto, pero ahora que lo decís estoy pensando en quién y no caigo. O sea, no sé. Cierto villano de Man. ¡Ah! Vale. A Freezer puede ser. O sea, no. No. A lo mejor sí. No, porque es que está muy relacionado con la frase que dice el personaje, ¿no? La pose y todo, cómo se muestra. Entonces, al escuchar esa frase, pensé en esta pose. De hecho, la idea era relacionarlo un poco con... Esto va a ser un poco exagerado, pero relacionarlo un poco con Jesucristo. Y dentro de la obra, en el tomo 2, hay una escena que es una reproducción de la Pietà, sí. pero a la inversa. A ver, teníamos aquí una pregunta. Vale. Esto. Contadlo. Lo de los códigos de barras, los que no lo hayáis visto, los códigos de barras, tanto de Liquid Memories como de Arashiyama, no tenemos Ah, vale. Yo es que rayitas. hacemos la pausa pues, por escuchar a Anabel hablar, pobre, que si no, vamos, estamos así. Parecemos una conferencia que estemos en Nueva York o en, ¿sabes? En la otra punta del mundo. Es mucho El código de más. barras, que son muy chulos, joder, qué guay. El código de barras se nos ocurrió a nosotros. Lo que no recuerdo bien en qué momento ni en qué contexto, pero empezamos con Arashiyama ya, el código de Arashiyama, que sí que es verdad que estaba muy bien traído para la temática del manga, ¿no? Y para el universo del manga, que eran unas cañas de bambú, y claro, relacionándolas con las barras, el código de barras, es que veíamos un bosque de bambús. Espérate. No enfoca, pero bueno, os puedes hacer a la idea. Y entonces nos gustó la idea de conservarlo, siempre que nos fuera posible conservarlo y obviamente que se pudiera leer, ¿no? Con un lector infrarrojos. Y en principio, pues para Liquid Memories nos vino muy bien todo el universo londinense del autobús de 2 pisos, el Big Ben, y nos gustaría eso, mantenerlo si es posible, ¿no? De hecho, gustó tanto en Arashiyama que fue una manera de introducirlo porque en Arashiyama la idea es que la obra fuera lo más orgánica posible, en el sentido de que la sobrecubierta, la camisa fuera en mate, el papel fuera todo en mate, que no hubiera ni siquiera la página en color fuera brillante. Y lo único que no nos acababa de encajar en el diseño era el código de barras, porque no era muy orgánico, o sea, es lo más artificial que hay en una edición. Y de ahí vino la transformación en bosque de bambú y gustó tanto la idea que al final se ha convertido prácticamente en seña de identidad de las obras que acabamos haciendo, y esperemos que las siguientes también se puedan mantener. Bueno, la verdad es que por nuestra parte a nosotros nos gusta y creemos que, tal y como decís que los diseños en los códigos de barras son seña de identidad, yo iría un poquito más allá y diría que es una muestra más de cómo trabajáis, porque tal y como comentabais antes, el cuidado y el mimo que le ponéis a estos pequeños detalles que para mucha gente pasan desapercibidos, pero que en lo que es el global de la historia se aprecian y hacen que el producto sea pues muchísimo más redondo. Después de mi rollo, más preguntas. Bueno, muchas gracias. Bueno. 2 minutos después, que es cuando nos llega. Vemos aquí que han puesto otra pregunta. Peluchín 212, que acaba de escribir un guión y considera que no es muy bueno y cómo puede mejorar al respecto. Pues... buena pregunta. Si consideras que no es muy bueno, es que seguramente ya sabes dónde está fallando ese guión. Entonces, si sabes dónde falla, es donde tienes que trabajar.
Yo cuando O quizá pedir también segundas opiniones. O segundas opiniones. Enseñárselo a alguien de confianza que te pueda dar su punto de vista a nivel constructivo, ¿no? Sí, sobre todo no se lo enseñes a tu madre o a alguien que sepas que te va a dar una buena review seguro, sino a alguien que sea lo más objetivo posible. Tener en tu entorno a alguien que pueda evaluar tu trabajo de una manera 100% objetiva sin querer pues mantenerte contento es esencial. Y una cosa bueno, yo cuando estudiaba narrativa, que siempre me decía la profe, era no tengas miedo a hacer que tus personajes bailen en la tumba de su madre muerta. Es decir, no seas indulgente con tus personajes. La mayor parte de historias, cuando acaban cayendo, es porque el autor o los autores le tienen tanto cariño a los personajes que no les hacen que les pasen nada. Y una historia se basa básicamente en lo que le pasa a los personajes. Que el universo puede ser maravilloso, que el que hayas creado, pero si no les pasa nada a los personajes en ese universo, no tienes historia y es difícil que el lector siga leyendo. Y si no, siempre tienes ahí, es que ahora me ha venido a la cabeza, siempre hay libros maravillosos que te pueden ayudar a mejorar. Por ejemplo, el Manga Theory in Practice, que no sé si está en castellano, de Araki, que es un ensayo sobre cómo crea él cómo crea yoyos, básicamente. Y es muy interesante porque es desde dentro del punto de vista de un mangaka de éxito, no de nuestro país, sino de Japón. Y siempre hay libros de este tipo que te pueden dar el clic de, vale, ¿qué no me funciona? El diseño del personaje, el universo, que no le pasa nada y trabajar en lo que crees que no funciona. Y sobre todo acabar la historia, porque si no acabas la historia no has recorrido todo el camino. Hemos dibujado a 2 personas reales. A 2 personas reales. Concreta más, os idea. ¿A qué 2 personas reales crees que se han dibujado? O sea, ahora tendrán que ampliar la información. Estoy intentando hacer memoria, ¿no? Y no es consciente. yo creo que salgo yo, sí que es verdad. Hay un momento en el que me he sacado yo porque necesitaba hacer un personaje extra y me puse de fondo, pero no sé si te refieres a eso. No puedo ver el chat, ¿eh? No, no puedo ver el chat. Solo lo puedo ver si lo ponéis por aquí. Yo tengo una pregunta. ¿Cuál es la escena que más os costó a cada uno de vosotros? A Fidel desarrollar y a Dani dibujar. ¿Cuál es la escena que os costó más desarrollar y dibujar? Igual son 2 escenas diferentes. A mí, una de las escenas que más me costó de dibujar fue el del tomo 2, la escena que sucede en una Comic Con, por las multitudes de gente que había y el espacio. Yo utilizo mucha foto de referencia y había ciertos espacios en los que teníamos alguna foto de elementos, de referencia de elementos, pero no de todo el espacio en sí. Y me costó bastante de hacer porque para ese tipo de fondos y de escenarios sí que utilizo a veces modelado en 3D y montaje de escenarios en 3D, y es un poco más tedioso, ¿no? Que simplemente pues coger una de las fotos que hemos hecho mientras en uno de los viajes o en coger referencias fotográficas que tener que hacerlo pues todo en 3D y montarlo y tal, es un poquito más tedioso. Entonces esa escena a mí me costó un poquito más, que de hecho es la escena en la que yo salgo, que no sé si era es el personaje del que hablaban. Y para desarrollar el tema del guión no sé cuál fue la tuya. Luego tengo alguna favorita también. Buena pregunta. Básicamente, ahora mismo la más difícil es la que estoy haciendo. Pero eso es otra obra. Pero en Liquid...
Buena pregunta. Me costó convencer mucho a Dani para dibujar el final del tomo 1. Eso sí. Sí, tuve alguna que otra duda, no reticencia, pero sí dudas de si se iba a entender, si iba a quedar bien, básicamente. Pero al final estoy súper contento con el final del tomo 1 y las impresiones que nos han dado los lectores me hacen estar más seguro de que quedó bien. Y diría que describir es una escena muy tonta, pero el capítulo 14 del tomo 2 es una conversación entre dos personajes en un parque, en Hyde Park, entre Ellen y Patrice. Y esa escena me resultó bastante complicada porque era mostrar el carácter de dos mujeres muy fuertes que cada una revelaba algo a la otra y al mismo tiempo suponían un giro importante en la trama. Y no hay mucho texto y es más ambiental, pero a veces estas cosas más sencillas son los que me parecen más complicados de desarrollar. Como me enrollo, ¿eh? Perdón. Creo que no es spoiler, pero porque son secundarios. Un chofer y un químico del laboratorio. Ah. Vale, bueno, esto está relacionado más con la interacción que hacemos nosotros en Twitch, porque el manga, el segundo tomo del manga y parte del primero, lo desarrollamos en directo aquí en Twitch, en mi canal, y para hacer un poco más partícipes a los espectadores que me veíais ahí hacerlo, pues sorteamos 5 apariciones estelares, 5 cameos entre ellos, ¿no? Y es verdad que el chofer es uno de los que ganó y el químico del laboratorio, bueno, el químico del laboratorio es tu hermano. El químico del laboratorio no entró dentro del sorteo, pero sí que hubo 5 más. Es mi hermano porque gran parte de la documentación de la obra, mi hermano es doctor en química. Entonces yo le planteé la idea, antes de ponerme a desarrollarla, ¿esto es viable? Entonces, maldita la hora en la que hice la pregunta, porque me envió varias tesis sobre química y era como, Dios mío, qué cantidad de información tengo ahora mismo. Pero sí era viable y una manera de agradecérselo era que formara parte, al menos en algunas viñetas de la historia. En cuanto él me dijo, hay que meter a un químico aquí de extra o de secundario, es que salió enseguida, fue como, pues tu hermano, ¿no? Que para qué vamos a diseñar a un personaje diferente si tenemos a tu hermano. Es verdad que es incluido una playlist en cada uno de los tomos. ¿De dónde surgió la idea? ¡Puah! ¿De dónde surgió la idea? ¿Se te ocurrió a ti o se me ocurrió a mí en este caso? Bueno, yo creo que fue un poco 50-50. O sea, la idea siempre ha sido crear un universo y ampliar el universo al máximo posible, con las limitaciones que tiene el formato. O sea, el manga es maravilloso en el sentido de que puedes disfrutar del arte, del dibujo y regodearte como algo que no vas a hacer en una película, no vas a parar plano a plano en una película, pero pierdes otras cosas como puede ser la banda sonora. Y era una manera de aportar de explicar un poco más la personalidad de cada personaje y de ampliar el universo para decir, oye, mira, estos personajes escuchan este tipo de música y esto en muchas ocasiones habla mucho más de los propios personajes que su manera de comportarse, porque nuestros gustos nos definen como personas, al menos en el momento, porque hoy me puede gustar el jazz y mañana me puede gustar el heavy metal. El cambio es un poco radical, pero no imposible. Luego, además, el tema de los códigos QR nos pareció algo muy sencillo de utilizar para vosotros, que no tengáis que poneros a leer los títulos de las canciones y buscarlos por separado, sino que mediante un simple código QR que tú lo escanees con tu móvil y te vayas directamente a una lista de reproducción, es que Además, es una maravilla. Yo no sé los lectores, pero yo soy... O sea, una de mis aplicaciones de cabecera es Sonhound y Shazam,
Y es aquello de escuchas 3 notas de una canción que te gusta y es, ¿cuál es? ¿Quién la canta? ¿Qué hace? Y estás capturando. Entonces, esto que lo hago incluso hasta con las películas era, pues mira, vamos a añadirlo también en la obra para que si el lector quiere descubrir música nueva que escucharían estos personajes, pueda hacerlo. Yo tengo una pregunta, otra. Ya que hablamos de personajes, antes habéis comentado, cuando estábamos hablando de la escena que más os había costado desarrollar, habéis comentado que también tenéis personajes preferidos. ¿Quién son? ¿O quiénes son? De Liquid Memories, yo creo que mi personaje favorito es precisamente Patrice. Es mi personaje preferido, Patrice, con diferencia. O sea, creo que tiene todo lo bueno y todo lo malo de un ser humano posible. A mí me gustaba mucho dibujarla porque no es el típico personaje que yo hubiera podido dibujar. O sea, no. Si tú me dices, dibuja una mujer, quizá no te hubiera dibujado una mujer parecida a Patrice. Y luego, aparte, pues cómo se comporta en la historia y cómo el juego que da, me gusta también, porque es muy bizarra en todos los sentidos. Sí, pero reconozco que Henry y Sherlock están muy cerca. No me hables de Sherlock, no me hables de Sherlock. Yo tengo un trauma con Sherlock, cubrete. ¿Sabes que ese giro estaba pensado desde antes de saber cómo iba a acabar la historia? Sí, sí. O sea, era esencial. Es una de esas cosas que él sabe desde el principio. Sí. ¿Habéis estudiado algo en concreto o ha sido de forma autodidacta? Sí, yo estudié ilustración en la Escuela Yocha en Barcelona y en la Escuela Joso también, ilustración también. Y yo estudié narrativa castellana, novela, 2 años de novela en el Ateneo de Escritura de Barcelona, que para mí es la mejor escuela de escritura, pero concretamente guión de manga no había estudiado. Sí que había estudiado antes fotografía y la fotografía documental la fotografía documental, una de las claves es poder contar una historia con imágenes. Entonces, es muy parecido al cómic. Claro. Entonces, yo he aprendido mucho de Dani, todo hay que decirlo. Toda la narrativa, composición de páginas y demás, esto ha sido gracias a Dani. Si no, mi máster es él. Obras favoritas, manga o cómic de cada uno. Es que no va el ratón, no sé por qué no va, Fidel. Es que maravilloso. No sé, o sea, es absurdo esto, pero bueno, cosas del directo. Obras favoritas, manga o cómic de cada uno. Yo una favorita por encima de todas no tengo, la verdad. Y en cuanto a obras, yo soy más de autores fetiche, digamos. Y tampoco tengo uno favorito, pero yo he crecido con Akira Toriyama, he crecido con Rumiko Takahashi, con Masakazu Katsura y ahora más últimamente con Naoki Urasawa. Entonces, y bueno, y Satoshi Kon en cuanto a vídeo, anime. Son mis autores en los que cuando estoy atascado digo, ¿qué haría alguno de estos? Y voy a buscar obras suyas para referenciarme. O sea, ¿y tuyas? Pues no sé. Pues de manga me gustan cómics algo atípicos. O sea, disfruté como un niño pequeño Undercurrent, que lo cogí en Angoulême cuando aún no estaba publicado aquí. Esa es una de esas obras que me hubiera encantado traducir
porque explica una historia con nada y además es una historia de un tomo, que esto siempre está bien. De historia, por supuesto, Death Note, o sea, es imposible no decir Death Note, aunque tengo que reconocer que no soy fan del dibujo de Obata, y el guión me parece maravilloso. Pero el guión me parece maravilloso. Y no sé, la verdad es que leo mucho manga no japonés. Leo mucho manga francés, americano, incluso tengo algo de manga alemán, porque creo que hay que apoyar al producto de aquí, al producto europeo también, y me gusta ver cómo narran en pocos tomos otros autores, y como decíamos antes, no hay tanto manga más cortito. La mayor parte de referencias, en mi caso, es prácticamente del cine. Consumimos, de hecho los dos, consumimos cine como si no hubiera un mañana y de todo tipo, desde pelis del domingo por la tarde de Antena 3 a grandes clásicos. Y creo que eso se ve reflejado después en las obras, o al menos así lo esperamos. O sea, el tipo de narrativa muchas veces es más de cine que de cómic. ¿Con qué identificas? O cómic en general. Para mí es que es lo mismo. Para mí sí que la narrativa es diferente, pero las historias son historias. Y ver una película o leerla en un cómic es lo mismo. No tengo ningún... O sea, no hago diferencias en ese sentido. Me cuesta menos, pues eso, ver una película o una serie que leerla en una novela o en un cómic, más que nada por nivel de tiempo, porque el tiempo que tengo lo paso creando los mangas que estamos haciendo, pero a nivel de estilo, o sea, me identifico con un creador de historias. Yo creo que más con autor de manga por el medio. O sea, la diferencia entre cómic y manga a nivel general no la hay. O sea, todos son narraciones en viñetas, pero el manga son historias que te permiten meterte y estar con el personaje, ver a través de los ojos del personaje. En cambio, el cómic normalmente siempre es una narración en tercera persona desde fuera. Tú estás observando la historia y yo creo que eso fue lo que nos llevó un poco a acabar creando manga, porque primero tienes más hojas, puedes pararte a oler las flores, que parece una chorrada, pero pararte un momento a disfrutar, si quieres hacer un plano de una tetera o de una mano moviéndose, poder hacerlo, porque no tienes 48 páginas para contar la historia. Y en ese sentido yo creo que... También hemos crecido con esto, ¿no? Hemos crecido con el inicio del manga, la introducción del manga en España, y hemos mamado mucho de manga, con lo cual es normal. ¿Cómo recomendaríais Liquid Memories a alguien que desconoce por completo la obra? Yo le recomendaría que se leyera la sinopsis de la contraportada, que creo que está muy, muy claro, y es lo que decías antes, Anabel, que no engañamos con Liquid, ¿no? Ni con la portada, ni con el contenido o sea, ni con la sinopsis, ni con nada. Es muy claro. Entonces, le preguntaría, ¿te gusta un thriller? ¿Te gusta un buen thriller? Pues toma, léete la contra y ya verás lo que haces, supongo. Yo personalmente siempre decido que leo, primero que me guste la portada, que no tienes que juzgar un libro por la portada, pero es inevitable. Y me leo las primeras páginas. Si cuando he empezado a leer de repente estoy en la página 20, el libro se viene conmigo. Porque quiere decir que tiene ritmo y funciona. Y es algo en lo que intentamos trabajar. Si te gustan las historias de personajes, si te gustan los asesinatos, por supuesto, y las historias de sangre a todos los niveles, pues Liquid es una buena opción. Y además es en 2 tomos, que esto siempre se agradece. No sé en la que estás trabajando o trabajaréis en otro cine. No, ya estamos trabajando en otra obra y no es un thriller. Cambiamos otra vez de género porque nos gusta
nos gusta eso, nos gusta variar un poquito. ¿Qué estás haciendo? ¿Vas a hacer ahí un...? Voy a hacer un sneak peek. O sea, ya que estamos aquí en familia, de hecho, el otro día se te escapó de qué iba bueno, de qué iba no. ¿Qué género iba? ¿Qué género era? ¿Qué estás buscando? una página en concreto. Emoción, O sea, para que intriga. os veáis el cambio de lo que estamos haciendo ahora. No enfoca mucho, pero si me la alejo quizás. A ver si la acercas A también. ver, espera. No, es que hoy el ordenador ha decidido no funcionar bien. A ver. Ahora creo que va un poco mejor. Sí, ahora se ve bien. Es otro género diferente. Y es otra ciudad diferente. O sea, intentamos que cada nueva historia sea un reto para nosotros. No sé si es la mejor opción y si esto es bueno para el corazón, en realidad. Para el nuestro. Para el nuestro, sobre todo. Pero para que el lector pueda disfrutar la historia, nosotros tenemos que disfrutar en el proceso de creación y ser un reto. Si no lo es y volvemos a crear lo mismo, pues yo creo que se acabaría notando en el producto final. También estamos empezando, parece que no, pero estamos empezando y tenemos poquitas obras juntos, queremos explorar varios géneros y varios estilos y comprobar si nos sentimos cómodos en cada uno. Y de momento sí, está yendo bien, con lo cual pues vamos probando un poco de cada. Vamos a ponerlo por ahí. A ver, creo que teníamos las... Que va. De hecho, yo la primera vez, o sea, una de las primeras obras que hice, que se publicaron 2 capitulillos hace muchísimos años, el guión corría de mi parte y era lo que más me costaba de hacer. Y ya en ese momento dije, no, acéptalo, Dani, no sirves para escribir. Te da muy bien aportar ideas en un equipo de creatividad, pero no. Y Fidel para escribir, para dibujar, bueno, creo que está buscando algún que otro storyboard para enseñar. Quizá de Liquid, no lo tenemos a mano. Bueno, sin hacer spoiler, yo... esto es mi dibujo. Lo de arriba es mi dibujo. No me voy a atrever a ilustrar. No. No, nos intentamos repartir el trabajo como buenamente sabemos cada uno, ¿no? Siendo sensatos. Yo no sirvo para guionizar. Fidel no sirve para escribir. Para dibujar. Entonces, zapatero a tus zapatos, ¿no? Que él haga las historias y yo las dibujaré. Y si en algún momento se me ocurre alguna historia, la cotejaré con él para que la mejore, básicamente. Uf. Siempre puede pasar eso. O sea, ahora mismo, a bote pronto, no recuerdo nada, ¿no? Que cambiaría o que hubiera hecho de otra manera. Lo que pasa es que siempre, si te pones a mirar tus obras pasadas con ojo crítico, seguro que encuentras cosas que a día de hoy lo harías diferente o podrías narrar de otra manera. Pero tampoco hay que comerse la cabeza con eso, creo yo. Yo aún no me he vuelto a leer Liquid. Porque hace muy poco. Desde que se publicó. Hace muy poquito, no me lo he vuelto a leer. Primero porque ya estoy en otro universo, ya estoy en otra obra y no quiero contaminar una cosa con la otra. Durante la creación de la obra tienes siempre muchas dudas y eso es, o sea, llegar al final de la creación es complicado por esas dudas de, ¿podría hacerlo de otra manera? ¿Cómo lo hago? Aquí además se unía el hecho de que habíamos decidido que entre un tomo y el otro no iban a pasar más de 6 meses de que se publicaran para que el lector pudiera continuar la historia sin tener que esperar un año entero. Entonces, se daba el caso de que estábamos teniendo feedback del primer tomo mientras creábamos el segundo. Yo no sé cómo los autores japoneses soportan eso,
porque es mucho estrés. Y el segundo tomo crearse mientras ya estábamos teniendo el feedback del primero, hay ciertas cosas que se cambiaron durante la marcha. Claro, pero... Que estaban no previstas, posible. pero era como, vale, sí, tiene que ser así. Por ejemplo, en el primer tomo de Liquid hay cierto toque de humor que en el segundo tomo desaparece desde la primera página. Y era importante para la historia que hubiera esos aportes de humor porque, como antes, los thrillers afectados en los que todo es muy oscuro y, ¡oh, Dios mío, estoy en un Con ese universo filtro con de un saturación. asesino! No pasa así, son personajes que se encuentran en una situación y el mundo tiene algo de humor. Pero en el momento en que los personajes están dentro, eso tiene que desaparecer. Y antes de publicar el primer tomo, dimos el tomo a leer a un amigo al que confiamos mucho y nos dijo, no entiendo por qué hay humor. Y hubo una escena que desapareció de Liquid por ese comentario. Bueno, no desapareció, se Se modificó. modificó. Digamos que se aligeró el nivel de humor en esa escena para Exacto. adecuarla. En general, yo estoy muy satisfecho con lo que hemos hecho con Liquid. Creo que hemos conseguido cerrar una historia compleja en 2 tomos de manera satisfactoria, dando bastante información en el primer tomo y centrándonos de lo que queríamos hablar. O sea, Liquid no es una historia de quién es el asesino. Liquid es una historia de por qué se mata y cómo. Y centrándonos en eso, yo creo que yo estoy muy satisfecho con el trabajo. Quizás está mal decirlo, pero... O sea, no. La respuesta sería que no, Frank. ¿Qué es lo más complicado de escribir una historia? Que no paras de escribir constantemente. Es decir, yo no paso tanto tiempo delante del ordenador o con la libreta escribiendo, porque cuando me pongo a escribir ya sé lo que voy a plasmar, pero estoy con esa historia constantemente en la cabeza y a veces me están hablando y tengo la cabeza en otro universo o estoy buscando referencias y acabas conviviendo con el ambiente de la obra. Para mí Liquid, por ejemplo, yo no sé cómo me aguantó Dani durante el proceso de creación porque el estado de ánimo era complicado. Me tenía que poner en la piel de determinados... En modo thriller. Se ponía en Exacto. modo... Me tenía que poner en la piel en la manera de pensar de algunos personajes con los que no comulgo con lo que hacen o con lo que puedan decir, pero necesitaba entenderlos para que la historia pudiera avanzar. Y para mí lo más complicado es esa empatía que tienes que tener con tus personajes, al mismo tiempo tienes que hacerles sufrir y el no poder salir de la historia hasta que está acabada. Porque como decíamos antes, o sea, yo no le entrego el guión a Dani y salgo de la ecuación, sino que estoy siempre ahí, el guión se está reescribiendo por el camino. Creo que eso es lo más complicado, al mismo tiempo es lo más placentero, es el látigo del escritor. O sea, básicamente empatizar. Sobre todo con personajes así. Por eso la siguiente historia no es un thriller. No puedo con más sangre de momento. Uy. Me quedé con ganas de explicar una historia en Liquid. Y no descarto volver a Liquid más adelante con uno de los personajes y con otra historia totalmente diferente. Yo creo que el universo de Liquid es lo suficientemente rico como para poder continuar. Pero quizás más adelante, nunca se sabe. Recomendad mucho Liquid, que se venda mucho y que nos pidan el tercer tomo.
Claro, en parte es verdad, en parte depende mucho de eso, del éxito del título. Este caso está cerrado, o sea, el Liquid estaba pensado para cerrarlo y no hay intenciones de... O sea, nunca he pensado en, pues mira, ¿qué va a pasar después de esa escena extra que hay al final del tomo 2? Podría continuar por ahí la historia, pero no es lo que me gustaría que contáramos. A ver si hay otra pregunta. Bueno, sí. El lenguaje y los códigos orientales. Supongo que te refieres a la expresión corporal, quizá, de los personajes, ¿no? Que sí que es verdad que en el manga está muy, iba a decir encorsetado, no sé si es la mejor palabra, pero muy fijado, ¿no? El lenguaje corporal de los personajes japoneses de los mangas. Y a nivel gráfico a mí sí que eso me supuso un pequeño cambio, pero no necesariamente difícil porque yo no soy japonés, entonces yo puedo pensar cómo se mueve este personaje de Londres, europeo en general, ¿no? Entonces, en ese sentido, no pesó demasiado en el trabajo final, pero sí que considero que es diferente el lenguaje y luego, aparte, el tema del viñeteado, la narrativa, sí que la modificamos un poco nosotros porque nuestras referencias son más cinematográficas, como decía Fidel antes, que del propio manga en sí. Entonces es un poquito diferente y la gente, por lo que hemos oído, la gente lo ha notado en ese sentido. Sí, yo creo que además, enlazando con lo que hablábamos antes, el hecho de que la historia, en el caso de Liquid, esté situada en Londres, juega mucho a nuestro favor porque los europeos nos movemos básicamente igual, tenemos vidas similares, hay cosas diferentes del día a día. O sea, en Reino Unido una cosa tan chorra como el agua caliente pues está puesto al revés en los grifos, pero no bajamos la cabeza para saludarnos, Claro. Fumamos en la calle, o sea, no, en cualquier sitio no tiene que haber una zona... Gestos que hacen los japoneses. Exacto. De hacer así. Entonces, cosas esa así, parte es la más difícil de representar. De hecho, eso fue un reto en Arashiyama y el hecho de elegir a 2 niños era porque, vale, no tienen que saber todos los códigos de conducta de los japoneses porque son niños y las maneras de reaccionar es algo aprendido a lo largo de tu vida. O sea, el hablar de usted es algo que aprendes si te mueves en determinado entorno o cultural o jerárquico. Edad. Y en Japón pasa lo mismo, entonces era más fácil introducirse ahí. Pero explicar una historia con códigos orientales en un emplazamiento europeo, para un autor de aquí es más sencillo. O sea, yo, con todos mis respetos al señor Urasawa, cuando sitúa sus historias en Alemania o demás, o otros emplazamientos europeos, porque es un autor que busca mucho la ubicación europea, siempre se tiene que traer a japoneses en sus historias. Sus personajes tienen que ser japoneses porque se van a comportar como japoneses, porque él no ha vivido aquí. Y esa parte es más difícil. Y eso sí que es algo que hemos utilizado, y a pesar de que Dani utiliza los códigos orientales en viñeteado y demás, los personajes son de aquí y se mueven como aquí. Muy bien. Vamos a dar paso a la última preguntita, si os parece. Cuando todo esto acabe. Que acabe ya, por favor. Espera, que quiero escuchar a Anabel. Está pobre. Vale, que es la última pregunta. Cuando todo esto acabe, ¿tenéis pensado ir a eventos a firmar el segundo tomo? ¿Por qué ciudades? Pensado, por supuesto, o sea, nos encanta ir a eventos y hablar con vosotros y firmaros y, o sea, a mí es algo que es agotador, pero a la vez súper motivante. Yo salgo de las firmas, o sea, arrastrándome por el suelo, pero feliz. Con lo cual, sí a todo. Y las ciudades, pues, de momento no las sabemos. Todo dependerá de cuándo acabe, los eventos que haya preparados o aplazados para cuando termine la cuarentena, pero sí, o sea, ganas ahí, por supuesto. De hecho, teníamos previsto antes de la cuarentena, íbamos a ir a Tenerife, Las Palmas, había varios sitios ya que estaban cerrados y que la cuarentena se ha llevado por delante como tantas otras cosas que volverán.
Pero sí, o sea, y además lo mejor de cuando vamos a firmar a algún sitio, que siempre vamos con la incógnita de, ¿habrá algún lector allí Los nervios. que se acuerde de nosotros? Es saber que las obras han llegado a los lectores y que vienen a visitarnos y decirnos, oye, pues me ha gustado esto, pues esto tal, ¿qué pasa con este personaje? Y eso es lo mejor, o sea que sí, estoy con Dani. Bueno, pues por nuestra parte ya sabéis que encantados de teneros en nuestros embolados y en nuestras sesiones de firmas cuando los organizamos nosotros y si no también de moverlo por otros lados. Como bien decís, esperemos que esto acabe pronto y que muy pronto podamos volver a encontrarnos pues en algún tipo de evento, en una sesión de firmas, en alguna charla, en algo. Pero estoy segura de que será pronto. Y también pronto podremos salir, ir a la playa y hacer todas esas cosas que todos tenemos ganas de hacer. Bueno, pues hasta aquí el club de lectura de Liquid Memories. Como os comentaba al principio de este chat, hoy ha sido especialmente especial porque normalmente los clubs de lectura de mi línea son sin los autores, porque normalmente mis autores pues, son japoneses, están más lejos, pero me alegro muchísimo de haber podido contar con la presencia de Fidel y Dani, porque realmente, bueno, en Norma les apreciamos muchísimo, son unos grandísimos profesionales y ya habéis visto, tiene todo muy claro, es un auténtico placer trabajar con ellos. Así que nada, lo dicho, primero, Fidel, Dani, muchísimas gracias por haber venido. Ya sé que me oís con un poquito de lag, pero bueno, cuando lleguéis ya está. Y también a todos vosotros los que nos habéis estado aquí acompañando durante este club de lectura de Liquid Memories. Espero que hayáis pasado un buen rato. Yo la verdad es que lo he disfrutado muchísimo. Y si por lo que sea no conocéis todavía la Sí. historia, pues no sé a qué estáis esperando, sinceramente. Pues nada, lo dicho, muchísimas gracias a todos, gracias por estar aquí y nos veremos muy pronto en otros clubes de lectura y esperemos que allí fuera. Un beso. Podéis Vale, decir. tarda en llegar, te has dado cuenta, ¿verdad? Sí. Es muy Gracias a raro. vosotros, de Muchísimas gracias a verdad. vosotros. Un gustazo. A pesar del lag y los problemas técnicos, gracias a todos los que habéis estado allí por las preguntas. Y como decíamos en el vídeo de la preview que ahora se ha colgado en Norma, nos vemos en las librerías y esperemos que los eventos, cuando todo esto acabe. Que vaya muy bien. Bye, bye.